dando mucho que hablar. Pendientes de Elon Musk, vamos a estar muy atentos a todo lo que diga el magnate sudafricano. Vamos a mirar a otro de los momentos clave del día de hoy, otro de los momentos clave de este Foro Económico Mundial en Davos, donde precisamente Donald Trump ha presentado su Junta de la Paz. Dice, bueno, que con esto va a solucionar la guerra en Gaza, dice, bueno, pues que va a implementar la fase 2, dice además que va a terminar también con la guerra en Ucrania y básicamente está dinamitando las Naciones Unidas. Jesús, te quiero preguntar por esto, ¿qué te parece esta Junta de la Paz y sobre todo, bueno, pues el hecho de que estén invitados Putin, Netanyahu? ¿Crees que va a ser una solución? ¿Crees que también puede opacar a la ONU? Me parece que nada que sea improvisado para apagar fuegos de corto y mediano plazo puede ser garante de nada, querido Sergio. En el caso de Naciones Unidas ya estaba muerta desde hace tiempo y bueno, pues solo sirve para hacer diplomacia de coctelería, diplomacia de boutique y diplomacia para que cierta élite intelectual que opera o política que opera dentro de la diplomacia se puedan tomar buenas fotos a Nueva York o en Ginebra o en algún lugar en donde se acuerden reuniones, tirarse un buen rollo poético y después pues todo sigue igual, pero eso sí, percibir un dinerito por estos empleos que se generan a través de Naciones Unidas. Y además, bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el único órgano del sistema que tiene facultades para que a través de sus resoluciones haya obligatoriedad, coerción, vinculancia para ejecutar, materializar alguna resolución, está mocho, es decir, nació cooptado desde su propio origen con este derecho de veto o el tema de la obligación de que las resoluciones tienen que ser unánimes, por lo menos en 3 ganadores de la guerra y en 2 free riders. Los 3 ganadores de la guerra, Unión Soviética, Moscú en este caso, ahora Rusia, Washington, Estados Unidos y Reino Unido, y después los 2 free riders, Francia, que perdió la guerra pero quedó en el lado de los ganadores, y en un principio China Taipei, que ahora sería Taiwán, reducido a la derecha de aquella época que perdió la guerra civil y que después en 1972 sería sustituido por la China continental, ¿no? La China comunista, la China de Mao Zedong. En ese contexto, si uno de los miembros del Consejo Permanente, de miembros permanentes del Consejo de Seguridad votan en contra de una resolución, ya no importa que haya 11, 13 o 15 miembros en el Consejo, porque los 10 no permanentes que se tienen que rotar cada 2 años y que se supone que están distribuidos para la representatividad geográfica en el mundo, pues ya no importa lo que digan si uno vota en contra. Y esto pues genera que cuando Estados Unidos va a votaciones en donde prácticamente no le favorecen, pues puede vetar, lo hace Rusia, lo ha hecho alguna vez Francia o el Reino Unido, y entonces ya quedan sin valor jurídico las resoluciones, pero hay una parálisis sistemática muy importante que generó una gran oportunidad, una ventana de oportunidad entre el año 2004 y el año 2010, Sergio. Luego la gente sabe muy poco de esto, pero se hablaba de reformas del Consejo de Seguridad, y en estas reformas del Consejo de Seguridad se hablaba de la ampliación en 2 más para asientos para africanos, porque los africanos decían que no podían creer que siendo África el marco de operaciones de hasta el 75% de todas las actividades de Naciones Unidas, pues no estuviera representada en el único órgano cuyas resoluciones tenían vinculancia. Y 2, también se hablaba de quitar el derecho de veto. Esta era una propuesta pues de países como México, países como Argentina, que decían, bueno, en aquella época, en 2000, 2005, si ampliamos el Consejo de Seguridad, pero nos quitamos el derecho de veto, hacemos más democrático el Consejo de Seguridad. Y luego, bueno, pues estaba la propuesta de Kofi Annan, que decía, sí, vamos a meter a 2 africanos y quizás por ahí entren los 2 que más contribuyen económicamente, pero no tocaba el derecho de veto. Y luego estaban los 4 pretendientes, la propuesta de Brasil, Alemania, la India, que ellos sí querían su derecho de veto por el derecho de veto mismo, lo cual pues al final se generó que ya no se siguiera avanzando en una reforma del Consejo de Seguridad porque tampoco había unanimidad para adoptar alguno de los planes. Así que Naciones Unidas por ese lado ya venía muerta. Sin embargo, es hasta este momento, digamos, la ingeniería institucional más acabada que tiene la humanidad para procurar por lo menos la coexistencia pacífica, porque esto que está haciendo Trump, francamente, es irrisorio, es patético,
y la verdad se ven pésimos los gobernantes como Javier Milei, que por ejemplo siempre habla de que el Estado tiene que dejar de proveer, es muy libertario, supuestamente neoliberal en el término de la ejecución de políticas públicas. Argentina tiene una cantidad de recortes. Javier Milei hizo muy famosa el tema de la motosierra, que después Elon Musk, que lo acabas de mencionar, hiciera también con la Doge o la Doge, este recorte que se termina, digamos, en el despido de gente que no necesariamente es racional, pero ahora sí va a destinar $1.000 millones para este club de Toby de Donald Trump, este club de Toby que el concepto original se caracterizaba pues por solamente participaban hombres, y acá es solamente participan los amigos de Trump, pero Trump ya tiene un impedimento, Benjamín Netanyahu, que se opone a que esté Turquía, porque dice que Turquía es abiertamente pro-Palestina y anti-Israel, y entonces me parece que ya desde que Israel no da su visto bueno para las cosas, a Trump lo dejan creer que él es el que manda y que él es el que gobierna y que él es el que controla la situación en el Medio Oriente, hasta que Netanyahu, su verdadero jefe, da golpes sobre la mesa. Y cuando digo su verdadero jefe no lo digo en sentido figurado ni por insultar, nada más hay que ver lo que hace el AIPAC, el American Israel Public Affairs Committee, y la manera magistral de cabildear en Estados Unidos, y recordarle a la gente que cuando decimos esto lo decimos con estas bases. Mira, en Estados Unidos el cabildeo está legalizado, por eso se hace permanente, por eso el dominio de Israel en Estados Unidos. Tienes la Law and Disclosure Act, que básicamente permite que agentes internos impulsen agenda doméstica para influir en las decisiones de los gobiernos en turno, no importa si son demócratas o si son republicanos. Y luego tienes la FARA, la Foreign Agents Registration Act de 1938, que le permite a los agentes extranjeros poder influir en la política exterior de Estados Unidos hacia su país. El AIPAC hace las dos cosas de manera formidable porque no solamente lo hace como una sola institución, sino como coordinador de por lo menos unas 52 o 53 agencias israelíes o judías estadounidenses sionistas, es decir, pro-Israel. Entonces, lo que hacen estos es cabildear tanto para temas internos, para temas domésticos, para asegurarse la lealtad de los políticos estadounidenses en el nivel legislativo, llámese Cámara de Representantes, llámese senadores, el staff ahora le llaman Secretaría de Guerra, o el Departamento de Estado, incluso hasta con el staff, no solamente con el secretario. Y esto obviamente pues con la Casa Blanca y con la gente cercana al presidente en turno. De tal suerte pues que se aseguren la lealtad de manera permanente de cada presidente de Estados Unidos. Entonces cuando incluso hasta un personaje que en apariencia es disruptivo, que en apariencia es anárquico como Donald Trump, bueno, pues hasta Trump se cuadra porque, por ejemplo, a Trump le han invertido como $200 millones para sus campañas, y él, que es un hombre de negocios, sabe que ese tipo de negocios se tiene que pagar con favores políticos, porque además el cabildeo en Estados Unidos, repito, no se ve como en México, ¿no? Que está estigmatizado. En México le decimos tráfico de influencias y aparentemente está prohibido, pero se ejecuta como en cualquier otra pseudo-democracia liberal. En el caso de Estados Unidos dice, bueno, pues sí, no tenemos problema con el revolving door, la puerta giratoria, en donde expolíticos hacen cabildeo por empresas y luego exempresarios o empresarios en activo se vienen a la política y desde adentro influyen para que se beneficien sus sectores empresariales, como ahora lo hace Donald Trump. Pero entonces en el caso de Israel es un dominio permanente por esta maniobra magistral que ni los europeos ni los latinoamericanos hemos aprendido, y el error es centrarse únicamente en las relaciones intergubernamentales, porque entonces ahí sí la asimetría es brutal. Si no se juega con el gigante desde sus entrañas, es muy difícil que el ejecutivo en turno te tome en serio. Y para cerrar con esta idea, querido Sergio, es muy importante considerar que cuando tienes un personaje como Trump, repito, en apariencia es disruptivo, anárquico e irrespetuoso, esto sí, y bastante vulgar, por cierto, habría que preguntar por la salud mental de los gobernantes. Mira, un doctor, un médico mexicano que ejerce en el estado de Colorado, que además participa regularmente en algunos programas de televisión y de YouTube, el doctor Héctor Fisbri, a quien le mando un saludo, me envió un comentario y ahora me atrevo a publicar este comentario porque ya lo dijo él en entrevistas públicamente, es decir, que no es algo que me manejó privado y que voy a revelar, y no, sino lo dicen diferentes programas. Pero a propósito de esto, quisiera reforzar el argumento. Me dice: Jesús,
quiero comentarte que muchas de las declaraciones y conductas de Trump son características de una persona con demencia frontotemporal. La gente que nos está viendo puede buscar qué significa demencia frontotemporal. Confabulaciones cada vez más frecuentes y egosintónicas. Realmente cree sus fantasías en ocasiones, en sus lapsus, y cree sus historias. Es muy probable que personajes como Stephen Miller o Marco Rubio le alimenten con ideas que saben que Trump replicará por esta demencia frontotemporal. Su deterioro está acelerando mucho y con base en mi experiencia científica, muy pronto dejará de ser funcional. Quizás ni siquiera llegue al Mundial de Fútbol coherente en su 100%. Por eso duerme y frontaliza, no filtra lo que dice y cada vez es más repetitivo, incoherente y violento. Y por eso también es que habla del Respirec MRI, que seguramente le tomarán para evaluar los cambios cerebrales. Algo así como de confundir Azerbaiyán con Azerbaiyán o Islandia con Groenlandia, que después Caroline Leavitt tuvo que salir a decir que Trump se refiere despectivamente como un pedazo de hielo a Groenlandia, cuando en realidad claramente sí confunde, y además también de su ignorancia, pero parece ser pues que sí hay un deterioro cognitivo que pudiera ser explicado a partir de la psiquiatría, Sergio. Bueno, pues hablando de personajes, vamos a volver a mirar rápidamente a este foro económico mundial en Davos con un Elon Musk al que estaban escuchando hace apenas minutos y que está soltando varias perlas. El director ejecutivo de Tesla está comentando, bueno, está hablando directamente sobre extraterrestres. Dice, si alguien supiera si hay extraterrestres entre nosotros, ese sería yo. Dice que con frecuencia le están preguntando sobre si hay extraterrestres o, bueno, alguna forma, ¿no?, de vida alien, de vida extraterrestre, y decía que él es uno de ellos. Parece que se está tomando muy en serio esta conferencia. Dice más, además enfatiza la importancia de preservar la vida y la consciencia, que describe como precarias, delicadas y rarísimas. Dice el propio Musk que la humanidad no ha demostrado la existencia de vida extraterrestre, por lo que dice, la que habita en la Tierra no debe extinguirse. Vamos a escuchar a un Elon Musk que, bueno, desde luego está dando mucho que hablar en Davos. No ocupa ningún sitio en tierra y hay tanto espacio en el espacio que se puede hacer crecer a escala pues cientos de teravatios por año. Tú y yo ya lo hablamos en el pasado. Me gustaría que dijeras al público cuánto tardaría Estados Unidos, qué tipo de geografía haría falta para crear un campo solar para proporcionar energía eléctrica a todos los Estados Unidos. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, en realidad son 100 millas por 100 millas, o sea, 60 kilómetros por 160 kilómetros por 160 kilómetros. Oyentes de Davos, de Suiza y de las reflexiones por parte de Elon Musk pueden seguir toda esta comparecencia en nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros vamos a seguir mirando a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, y bueno, pues a esta nueva junta, este nuevo club de amigos, esta junta de paz que, bueno, está poniendo en jaque a las Naciones Unidas. Luis, ¿cómo ves este nuevo club y sobre todo cómo crees que puede afectar a la ONU? Bueno, pues teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, la ONU ni está ni se le espera por esas deficiencias funcionales que llevan demasiadas décadas ya en plural sobre la mesa, porque tenemos ese proyecto de reforma nunca llevado a cabo de si incluir más miembros en el Consejo de Seguridad, reducir su poder de veto, establecer un nuevo sistema de rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Donald Trump ha puesto este club de amigos, esta nueva iniciativa, pero yo siempre creo que tenemos que preguntarnos el qué o el objetivo, el qué y el para qué, ¿no? Y el qué también ligado a qué quiere conseguir y si realmente lo que quiere conseguir es viable. Porque es verdad que cuando hablamos de la paz en Oriente Medio es un objetivo muy loable, pero constantemente a lo largo del tiempo hemos visto que es algo irresoluble, ¿no? Prácticamente por aquellas particularidades que tiene ese conflicto y no tienen los demás. Bueno, si está encaminado a realmente pacificar esa zona, pues bienvenido sea, pero mucho me temo que la intención de Donald Trump es totalmente distinta. No digo que vaya en contra de la paz y que promueva la guerra en esa región, pero sí que tiene una visión economicista clara, ¿no? Y ha invitado a una serie
de países. Bueno, él está llevando a cabo esas iniciativas. Donald Trump quiere dejar huella y está demostrando que es un Donald Trump muy diferente al primer mandato. Durante la primera presidencia siempre hablábamos y elogiábamos que Donald Trump, a diferencia de sus predecesores y su sucesor, había sido muy pacifista en el ámbito internacional, o por lo menos mucho más de lo que estábamos acostumbrados desde las responsabilidades de la Casa Blanca, y se había centrado mucho en la economía, es verdad que con diferentes implicaciones, pero bueno, no había llevado a cabo ningún fuego en el plano global, ¿no? Cosa que ahora estamos viendo que es todo lo contrario. Y más que suponer un quiebro al orden vigente por crear esta iniciativa, yo creo que Donald Trump está intentando transformar la sociedad internacional a su antojo, o mejor dicho, está intentando mover los hilos para que el mundo responda a los intereses de Estados Unidos en función de su propia voluntad. Podemos entrar en si hay una causa médica detrás. Él también ha dicho que ha hecho 3 test para identificar la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que uno ya es concluyente. Si ha tenido que hacer 3, pues igual es porque ha habido algún tipo de problema o hay algo más, ¿no? También habría que ser malo y quizá preguntarse si el segundo y el tercer intento es para determinar algo más de la propia existencia de la enfermedad. Pero yo este tipo de situaciones las veo como un intento más de Donald Trump por controlar todo aquello que se le escapa aparentemente de lo que es el ámbito interno, ¿no? Emiliano creo que ha sido el que ha dicho cómo Donald Trump está retorciendo todo el sistema constitucional estadounidense, que es algo inaudito y un sistema bicentenario, más de 200 años, van a celebrar el 250, de ese primer referente constitucional en América, de ese referente liberal, por lo que supone desde el punto de vista doctrinal, está retorciendo todo, y aquello que pensábamos que nunca podía suceder, pues está sucediendo, ¿no? Esto no es algo nuevo tampoco, porque también el asalto al Capitolio pues es una muestra más de hasta qué punto a Donald Trump pues le importa muy poco todo lo que tiene que ver con las normas establecidas si no le sirven para conseguir nuevamente de manera caprichosamente infantil todos aquellos objetivos y todo lo que se propone, ¿no? Es como si fuera un Panzer que se lleva por delante cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo. Yo creo que habrá que ver cómo todo esto se traduce, si realmente sirve para algo. Yo creo que no, más allá de los objetivos particulares que pueda tener Donald Trump, y yo creo que es al final bueno, un nuevo globo sonda, por llamarlo de alguna manera, para ver quién está conmigo y quién está contra mí, como lo son las intervenciones en política exterior, las burlas hacia determinados líderes o incluso los aranceles, ¿no? Es decir, bueno, vamos a decirlo de manera poco coloquial, yo creo que serviría un poco para hacer chupipandi con Donald Trump, pero no para mucho más. Y bueno, ojalá me equivoque, porque al final el objetivo de la pacificación de Oriente Medio siempre es la gran aspiración, ¿no? Pero en este caso creo que va más encaminado a eso, a servir de club de amigos de Donald Trump, casi para confeccionar la lista de la celebración de su siguiente cumpleaños, que para realmente lo que se está poniendo sobre la mesa. Bueno, pues pendientes de esta Junta de Paz, vamos a volver a mirar rápidamente a Davos. En este caso no vamos a escuchar a Elon Musk, sino a Volodymyr Zelensky, hablando después de esta reunión con Trump y también de este duro discurso en Davos. Escuchamos ya a Zelensky.